La solicitud del Centro de Estudios Che Guevara de escribir unas breves notas para un prólogo a la nueva edición del manual La Guerra de Guerrillas del Che, actualizado por este durante su estancia en Praga, después de culminar la campaña en el Congo, sin dudas, constituye para mí un inmenso compromiso. La creatividad teórica del Che, caracterizada por su concepción multidisciplinaria y avalada por su práctica coherente con el conjunto de esas ideas, posee para las masas progresistas del mundo, sobre todo para los jóvenes, valores incuestionables como guía y paradigma, por lo que el deseo de los pioneros cubanos, expresado en su lema "Seremos como el Che", continúa siendo válido para la casi totalidad de la humanidad, ansiosa de conquistar toda la justicia. Del carácter versátil de su actividad creadora, la Guerra de Guerrillas recoge en sí la experiencia teórico-práctica de la Guerra Popular de Cuba, en la que se sintetiza la estrategia y la táctica de la Revolución cubana en su lucha por la toma del poder. Reúne además el pensamiento militar de ese proceso en su etapa insurreccional y, por tanto, el quehacer combativo de Fidel Castro como su líder indiscutible y de su vanguardia, Raúl Castro, Juan Almeida, Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, quien se encarga de analizarlo y generalizarlo de forma objetiva con el propósito de conferirle el sentido teórico tan necesario e imprescindible para los que en un futuro pudieran adoptar esa modalidad de lucha. Para muchos analistas de la guerra revolucionaria en diversas partes del mundo, la guerra de guerrillas representa uno de los textos que trata de forma más sistemática el tema. Desde su primera edición, esas cualidades no escapan a los analistas militares de Estados Unidos, quienes lo incorporan como texto de estudio y de preparación de las tropas contrainsurgentes, boinas verdes, las que surgen y se forman como respuesta militar al auge de los movimientos revolucionarios, especialmente las guerrillas, que se gestaron en América Latina con posterioridad al triunfo de la Revolución cubana. Como es obvio, la validez de sus postulados no fueron desconocidos por los tanques pensantes del imperio, al analizar las causas que generaron ese fenómeno en Cuba, al igual que lo han hecho siempre con las líneas estratégicas propuestas por los líderes de la revolución en torno a los cambios que debían operarse en los nuevos procesos de transformación social. Todos esos pronunciamientos han tenido por parte del enemigo imperialista un intento de respuestas y de posibles soluciones, como ocurrió con la denominada Alianza para el Progreso, surgida en 1961, con el objetivo de frenar primero e impedir después el que se repitiera en la región un fenómeno como el cubano y presentarlo como un caso aislado o excepcional. Esos mecanismos establecidos desde el propio triunfo de la Revolución en 1959 permanecen en la actualidad con nuevos tratados como el ALCA, pero con idénticos propósitos de sujeción y explotación. Lo expuesto explica el por qué para el Che constituía un reto ineludible elaborar una respuesta que analizara la experiencia cubana a la luz de la práctica y la teoría revolucionaria y que ésta pudiera aplicarse en otros pueblos. De ahí la necesidad de que en la guerra de guerrillas apareciera elaborado un método, una guía y una forma para la toma del poder político en América Latina por medio de la lucha armada. El sustrato del contenido del manual toma como base las condiciones de explotación imperante en la región y sus consecuencias sociales, generadoras de analfabetismo e insalubridad, de desempleo y de pauperación reinantes en casi la totalidad de los pueblos del continente, como consecuencia de la situación de dominación impuesta por las oligarquías gobernantes aliadas incondicionales al poder hegemónico de Estados Unidos y encargadas de frenar las vías adecuadas para la solución de esos flagelos e impedir, a su vez, una sociedad más justa. Del lastre de acciones tan negativas y lacerantes era evidente que no dejaban espacio a otras alternativas para los pueblos que recurrir a la violencia frente a la intimidación impuesta. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.